Mientras que hoy en día la gente suele ver las supersticiones como una ligera diversión, es sorprendente cuántos de nosotros todavía golpeamos madera para evitar tentar al destino, cruzar los dedos para tener suerte o evitar pasar por debajo de una escalera por si acaso. Aquí están las supersticiones sobre la muerte y el morir que persisten hoy en día y las posibles explicaciones a sus orígenes. Ustedes podrán tomarlos en serio o no. Yo soy el documentalista y esto es Malos Augurios y Supersticiones. Lista. Los pájaros son malos augurios. Debido a que las aves pueden moverse fácilmente entre la tierra y el cielo, los humanos han visto desde hace mucho tiempo a nuestros amigos emplumados como un vínculo entre el mundo temporal y el espiritual. No es sorprendente que un gran número de supersticiones se centren en las aves como presagios de la muerte. Un pájaro que entra volando a una casa a través de una puerta o ventana y que posiblemente aterriza en el respaldo de una silla es considerado un presagio de muerte para alguien de esa casa. De manera similar, un ave sentada en el alféizar de una ventana, mirando hacia adentro o golpeando su pico contra el vidrio, es signo ominoso. Ver un búho durante el día o escucharlo cantar en cualquier momento es otro presagio de la muerte. Las celebridades mueren de a tres. Esta tiene muchos seguidores modernos porque es imposible de refutar. ¿Quién califica como celebridad? La gente muere todo el tiempo, por lo que rara vez es difícil encontrar a alguien, aunque sea un poco conocido, para completar un trío. ¿Y qué tan rápido debe morir un trío? ¿Con días de diferencia? ¿Meses? Sin embargo, el origen de la superstición moderna podría haber surgido de una antigua creencia popular inglesa de que 3 funerales tendían a ocurrir en rápida sucesión. Sin embargo, la razón por la que surgió esa se ha perdido para la posteridad. Las mujeres embarazadas deben evitar los funerales. Numerosas culturas albergan esta creencia popular y, aún hoy en día, los tableros y foros de mensajes en internet contienen muchos mensajes de mujeres embarazadas que se preguntan si hay algo de verdad en este cuento de viejas. Las posibles explicaciones van desde el temor de que el espíritu de los muertos posea al feto hasta la preocupación de que la naturaleza altamente emocional de un funeral pueda causar un aborto espontáneo. Otra superstición asociada con esta es que, si una mujer embarazada decide asistir a un funeral, debe evitar mirar al difunto. Una vez más, el temor subyacente es que un espíritu induzca de alguna manera a su hijo no nato a entrar en la tierra de los muertos.
aguantar la respiración al pasar por un cementerio. Similar a la superstición de que debemos taparnos la boca al bostezar para evitar que nuestro espíritu abandone nuestro cuerpo, contener la respiración al pasar por un cementerio supuestamente impide que los espíritus de los muertos entren en ti. Por supuesto, el verdadero truco es contener la respiración y evitar pisar cualquier grieta en la acera. 3 en un combate es mala suerte. Los fumadores de cigarrillos podrían estar familiarizados con esta superstición, que establece que 3 personas nunca deben encenderse del mismo fósforo o de lo contrario uno de ellos morirá. El posible origen de esta creencia podría remontarse a los soldados que lucharon en la guerra de Crimea en la década de 1850. El soldado que golpeaba el fósforo alertó al enemigo de su presencia en la oscuridad. El segundo soldado que encendía su cigarrillo le dio tiempo al enemigo para apuntar, y el tercer soldado recibió la bala mortal. Un relámpago después del funeral significa que los difuntos entraron al cielo. La base de esta superstición podría descansar en el versículo bíblico Primera de Tesalonicenses 4, 16-17, que dice que un arcángel tocará un cuerno poderoso para despertar a los muertos y anunciar el regreso de Cristo en el juicio final. Curiosamente, otra creencia popular afirma que una tormenta durante un funeral significa que el difunto se dirigirá a un lugar algo más cálido. Presumiblemente, la diferencia depende de si se llevan a cabo o no los ritos de un entierro cristiano. Las flores solo crecen en las tumbas de los buenos. Si el difunto llevaba una vida pura, las flores crecen sobre la tumba, significando su entrada al cielo. Pero una tumba cubierta de malas hierbas indica que el individuo era malvado. El origen de esta superstición se ha perdido a través del tiempo, pero la gente siempre ha asociado las flores con la belleza, la pureza, la gracia, la felicidad, etc. Y su ausencia como un signo de pestilencia, desesperación y mal augurio. Enterrar a los muertos con la cabeza apuntando al oeste. Probablemente nunca lo has notado, pero te sorprendería saber cuántos cementerios entierran a los muertos para que sus cabezas apunten al oeste, sus pies al este. El amanecer simboliza desde hace mucho tiempo el nacimiento o la renovación, mientras que los atardeceres e incluso la malvada bruja del oeste de Oz simbolizan el mal y la muerte. No es sorprendente, por lo tanto, que la tradición cristiana sostenga que el juicio final comenzará desde el este y que muchos cementerios tradicionalmente entierran a los muertos para que miren hacia el este con anticipación. Los portadores del féretro deben usar guantes. Esta superstición surgió durante la era victoriana, muy consciente de la moda, pero persiste incluso hoy en día en varias áreas. Según esta creencia popular, los que llevan un ataúd a la tumba deben usar guantes, para que el espíritu del difunto no entre en su cuerpo por contacto directo. Aunque se desconoce el origen específico de este, sigue siendo otro ejemplo del miedo espiritual
que alguna vez se asoció con los vivos y los muertos. Quitar un cadáver de un pie de casa primero. Consideradas ventanas al alma, muchas supersticiones involucran a los ojos del difunto, tales como colocar monedas en los párpados de los muertos. La remoción de un cuerpo con los pies por delante de la casa, es decir, al sacarlo, se remonta a la Inglaterra victoriana. Surgió el temor de que el difunto mirara hacia atrás en la casa durante la remoción para hacer señas a alguien más para que lo siguiera hasta la muerte. Cubrir los espejos en una casa donde ocurrió una muerte. Todavía común en la tradición judía del luto, la gente tiene espejos cubiertos desde hace mucho tiempo en sus casas después de una muerte. Se citan muchas razones para esto, incluyendo una falta de énfasis simbólico del yo para centrarse en los difuntos o para indicar una retirada de la sociedad durante el periodo de luto. Pero la lógica victoriana podría haber sido un poco menos racional. Creían que cubrir un espejo evitaría que el espíritu de los muertos quedara atrapado en el cristal, impidiéndole así completar su viaje de este mundo al siguiente. Tocar un botón si se ve una carroza. Muchas supersticiones rodean a los coches fúnebres, un tipo de vehículo estrechamente relacionado con la muerte y los funerales. Una de las creencias populares más inusuales, sin embargo, dice que debemos de tocar un botón de nuestra ropa si vemos un coche fúnebre para evitar que venga a recoger nuestros cuerpos después. La base de esto es una vieja noción de que tocar un botón te mantendrá unido o conectado a la vida. Tira la sal derramada sobre tu hombro izquierdo. El derramamiento de sal ha sido considerado durante mucho tiempo un mal presagio por muchas razones, incluyendo su vida útil, valor, importancia, etc. La tradición dice que Judas, el apóstol que traicionó a Jesús, derramó sal durante la última cena, que los observadores cuidadosos pueden espiar en la famosa representación de Leonardo da Vinci de esa escena. El origen de esta superstición es la idea de que un ángel se sienta en nuestro hombro derecho y el diablo en nuestro izquierdo, cada uno instándonos a hacer el bien o el mal respectivamente. Entonces, arrojar sal sobre nuestro hombro izquierdo ciega al diablo e impide que su espíritu tome el control de nosotros mientras limpiamos nuestro desastre. Desafortunadamente, el verdadero origen de esta superstición se pierde para siempre. Curiosamente, muchas personas ahora creen que tirar sal por encima de sus hombros simplemente les trae suerte, sin ninguna conexión con el peligro previamente imaginado. Yo soy el documentalista y esto fue Malos Augurios y Supersticiones. Saludos especiales para Diego Pro, Fernando José Guevara Molina, Fernando Requejo, Julián Martínez, Martín Cortés, Elber, Marisol del Ángel, María Quijano, Kendi de Puma, La Vida por la Muerte,
Ágata Gótica Oficial, Lorenzo Lamas, DJ Ice Melbourne House Mix Music, Manuel Espejo, Alex, Eduardo Rodríguez, Justin Fuentes, Yaya Licea, Adolfo Arriola, Maximus GB, Emanuel Sánchez, Eder Silva, Miguel Alvarado, Roberto Cárdenas, Capi Barak y Cita Navarro. Gracias y hasta la próxima.